pudo tocar. Por eso Satanás no te pudo destruir. No hay nada más efectivo que Jesús. No hay nada más efectivo que ese nombre. Se puede levantar gobierno, se puede levantar hombre, se puede levantar infierno, pero nada más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Todopoderoso. Dios es bueno. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 2 hasta el 6. Voy a leer una Biblia de equivalencia dinámica. Voy a leer la Biblia Palabra de Dios para Todos. Oiga cómo dice el texto. El texto dice: dedíquense a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Versículo 3 dice: todos juntos pidamos a Dios que nos abra una puerta para comunicar su mensaje a la gente. Aunque ahora estoy en prisión por anunciar este mensaje. Oren para que podamos enseñar el plan secreto que Dios ha dado a conocer acerca de Cristo. Versículo 4. Oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad, pues esa es mi misión. Versículo 5. Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Hoy vamos a hablar acerca del poder de la oración. Como en su mayoría todos utilizamos Reina Valera 1960, voy a leer también esa versión. Oiga cómo dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí hay 8 cosas importantes que se nos dicen en estos textos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4. Para que lo manifieste como debo hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí hay mucho poder en estas palabras del apóstol Pablo. Hay mucho que pudiéramos ver. Y me gustaría utilizar esta Biblia de equivalencia dinámica para explicar lo que el Señor nos dice en estos textos. El texto comienza diciendo: dedíquense a la oración. Preste atención que no dice oren cuando se acuerden. No dice oren cuando estén en problemas. No dice oren cuando las cosas le van mal. No dice oren de vez en cuando. Dice dedíquense a la oración. O sea que si la oración no es un estilo de vida, en la vida del creyente, va a dejar de ver muchos beneficios que Dios tiene para él. Va a dejar de ver muchas cosas que Dios quiere manifestar sobre su vida. Todos sabemos que estamos en medio de un conflicto espiritual. Jesús aquí no está peleando con nadie porque ya Él venció en la cruz del Calvario. Los que estamos en medio de este conflicto somos los santos, los hijos de Dios. Estamos peleando contra el mundo de las tinieblas, contra las tentaciones del plano terrenal, o sea, de este mundo, y contra nuestra propia carne. O sea que tenemos una guerra en 3 áreas: contra espíritus malos, contra las tentaciones que el mundo me presenta, y contra mi carne, contra mis deseos. O sea que es una batalla fuerte la que libra cada creyente. Y esta batalla no se vence o no se libra
en argumentos. O sea, aquí en el reino de Dios los argumentos son eso, argumentos. Los argumentos no sirven para nada. Aquí en el reino de Dios nosotros podemos vencer es haciendo lo que tenemos que hacer. Una persona puede argumentar acerca de un tema, pero si esa persona no hace lo que tiene que hacer, no verá cambios. Usted no sé si se ha visto gente por ahí que son buenos para argumentar y son buenos para citar Biblia, pero su vida no está alineada al Señor. Entonces en el mundo espiritual lo que me identifica no es que yo cite textos por citar o que yo conozca por conocer. Lo que me garantiza que voy a tener victoria sobre el mundo espiritual es mi estilo de vida. Mi estilo de vida habla más que mis palabras. Hay personas que tienen buenas palabras, pero su estilo de vida niega lo que estos dicen vivir, porque por sus frutos lo conoceréis. Entonces lo primero que nos indica el hombre de Dios es que debemos dedicarnos a la oración. Repita conmigo, dedíquese a la oración. El que no se dedica a la oración va a tener una vida llevada de aquí para allá o de allá para acá, como dice Santiago. Dice que la persona que es de doble ánimo, o sea, una persona que no está definido, una persona que no vive alineado al propósito, esta persona va a ser movido de aquí para allá conforme a las circunstancias, a las cosas que se estén dando en el día a día. Y por eso es que vemos muchas personas que en la fe un día están arriba y otro día están abajo, un día están arriba, otro día están abajo, un día son espirituales, un día son carnales. ¿Por qué? Porque no hay una entrega, no hay una vida en oración. Y la oración debe nacer del Espíritu. La oración no es repetir, hacer vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y repetir el modelo del Padre nuestro como que es una oración repetitiva, sin entender el sentido dentro de esa oración. Jesús nos enseña cómo debemos orar y cuando entendemos el sentido de lo que el Señor está diciendo ahí, logramos crecer espiritualmente. Mucha gente no crece porque no entiende que la oración no se hace solamente en tiempos de emergencia, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor. Aunque el Señor en los tiempos de angustia nos escucha, como dice Joel capítulo 2, versículo 7. Dice, mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La oración no falla. La oración siempre llega. Pero la oración tiene que nacer como una necesidad de dependencia de nuestro Dios. El que ora solamente buscando a Dios como el que va al departamento del gobierno de la ayuda de los Estados Unidos solamente a buscar y a buscar, eso se va a acabar en algún momento. La oración no es para pedir, la oración es para mostrar primero exaltación, alabanza a nuestro Dios y segundo dependencia, que todo lo que queremos hacer debe estar aprobado, confirmado por Él. Entonces un creyente que ora nada más, Señor, dame, 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 y no ora, Señor, revélame tu propósito. Señor, enséñeme cuáles son las cosas que debo arreglar. Señor, enséñeme a crecer. Ese creyente, pues está haciendo una oración que en algún momento va a dejar de ver resultados. El concepto que muchos tenemos de que a Dios nada más nos acercamos para pedir cosas, ese concepto, si usted lo practica, debe alejarse de ahí porque eso no es lo correcto. A Dios le oramos porque es nuestro Padre Celestial. Y porque todas las almas dependen de Él en todo el sentido de la palabra. A Dios le oramos porque debemos manifestar dependencia de Él. Y la oración es lo que nos hace estar firme en esa dependencia. Que todo lo que vamos a hacer le preguntamos al Señor en oración. Padre, ¿está usted de acuerdo con esto que voy a hacer? Señor, esta decisión que voy a tomar, ¿usted la aprueba? Pero cuando no somos dirigidos por la oración, vamos a ser, como dice Santiago, como las olas del mar, llevado por cualquier viento de doctrina, un día para allá, otro día para acá, y la persona no se define. Repita conmigo, que Dios nos ayude. El versículo continúa diciendo, estén listos ¿para qué? ¿Para qué debo estar listo? Para enfrentar cualquier situación con dinero en el bolsillo. Fíjese que tenemos que tener
billete para enfrentar cualquier situación. Eso es lo que dice el texto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Debemos enfrentar cualquier situación mediante la oración. La oración es más importante que la palabra de un juez. ¿Aló? Bueno, en la Biblia encontramos un juez que le dijo a una mujer: no te puedo hacer justicia, no te voy a hacer justicia, no me moleste que no voy a resolver tu caso. Y dice la Biblia que esta mujer se puso a orar y a decirle: Señor, él no quiere hacer justicia, pero usted está por encima de él, hágame justicia. Y dice la Biblia que el Señor escuchó la oración de esa mujer, y el juez que le había dicho que no podía hacer justicia terminó justificando a esa mujer. Porque la oración está por encima de todo. Por eso el apóstol Pablo dice: enfrenten cualquier situación mediante la oración. Cuando enfrentamos la situación argumentando, los argumentos es eso, argumentos. Los argumentos no resuelven los problemas. Todo lo contrario, a veces los argumentos empeoran los problemas. ¿O no se ha puesto usted a hablar con una persona acerca de una situación por la que está atravesando, y usted esperando que esa persona le levante la fe? Lo que hace es que le mata la fe. Y usted dice: oye, me mató la fe en vez de alimentarme en la fe. ¿Por qué? Porque cuando usted va a buscar argumentos de los hombres, usted no va a recibir edificación en su espíritu. Porque usted lo que tiene es una necesidad que el único que la puede suplir está en el cielo, y se llama el Señor. Por eso Jesús se molestaba con sus discípulos. Fíjese que de las pocas veces que Jesús se molestó, en sus molestias tenía que ver con el tema de la oración. Jesús le dijo: ¿acaso ustedes no pueden orar de una hora? Jesús se molestaba con ellos porque con el tiempo que tenían con el Señor, caminando, andando con Él, no sabían entender lo que Jesús hablaba. Y Jesús le tuvo que decir a un momento: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo estar con ustedes? Repita conmigo: el mejor entendimiento viene cuando estoy rendido en oración. Una persona rendida en oración, aunque no entienda un proceso, dice: Señor, gracias. Gracias porque yo no sé lo que estoy pasando, no sé por qué estoy atravesando por esta situación, pero yo sé una sola cosa: que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Si Dios los llamó para cumplir un propósito, entienda que lo malo que me pase, porque nosotros calificamos la cosa como buena o mala, y dentro de esa calificación muchas de esas cosas que decimos que son malas son propósitos del Señor. Y si nosotros no nos alineamos a obedecer en el tiempo de la prueba, es muy probable que no veamos resultados. Esto no es para el que más sabe, esto es para el que más tiene dependencia del Señor. Este camino del reino de Dios no es un camino que se transita en base a la sabiduría terrenal humana. Es un camino que se transita por fe. Y si la oración muere, la fe desmaya. O sea, la fe se alimenta de la oración y de la palabra. Un creyente que no tiene conocimiento básico de la Biblia es un creyente que cuando vengan los momentos de dificultad, Satanás le va a robar la fe en el Señor. Porque Satanás ataca el fundamento, que es la palabra. Eso fue lo que atacó cuando fue a tentar a Jesús en el desierto. Le dijo: si eres hijo de Dios. Entonces Jesús es un vivo ejemplo de que toda situación se confronta mediante la oración. Jesús se perdía por las noches orando. Jesús se iba a vigilar, a hacer oración, hasta que amanecía y luego aparecía a sus discípulos para seguir haciendo la obra a la que Dios le envió. Entonces, si nosotros queremos victoria, si queremos vivir una vida llena de la gracia y del favor de Dios, tenemos que entender que debemos estar conectados a la fuente. Se va a encontrar algún de estos pensadores modernos que dice: no, que la gracia es suficiente, que tú no tienes que estar sacrificándote, que la gracia es suficiente. Claro, la gracia hizo por mí lo que yo no puedo hacer. Yo no podía salvarme, la gracia me salvó. Pero Jesús dijo que yo debo estar orando siempre. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dijo: orad sin cesar. No orar sin cesar, sino
orad sin cesar. O sea, constantemente orando. El Señor Jesús nos enseñó un modelo de oración. Entonces usted se va a encontrar creyentes modernos que le van a decir, tú no tienes que orar porque la gracia es suficiente. Ese es un hijo del diablo que se está dejando usar. Porque la oración es lo que te mantiene firme. La oración es lo que te da dirección. La oración es lo que te da estabilidad en la vida cristiana. Una persona no puede ni entender las cosas del reino, ni entender el mensaje que Dios le da a través de su palabra, si este creyente no tiene una vida de oración. La vida de oración es importante en la vida cristiana. Y luego dice en este versículo 2 que estamos leyendo, luego dice, y el dar gracias. Dice tres cosas en este texto. Lo primero que dice es, dedíquense a la oración. Repita conmigo, la oración es algo de la vida diaria. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Los problemas los confronto mediante la oración. Y tercero, en medio de mis procesos, el escritor termina el versículo 2 diciendo, y el dar gracias a Dios. Pastor, ¿debo dar gracias a Dios por las cosas malas que me están pasando? Claro, claro que sí. Por lo bueno y por lo malo debe dar gracias a Dios. Porque cuando yo le digo, Señor, gracias por esto difícil que estoy atravesando, que me duele, que no entiendo, lo que le estoy dando a entender a mi Señor y Salvador es que yo entiendo que aún en medio de mi desgracia, su favor está conmigo. Y que ese favor me va a sacar a la victoria esperada. Por eso fue que Job, en el tiempo que no se dejó influenciar de aquellos tres amigos que supuestamente eran sabios y de sabiduría no tenían nada, cuando se dejó influenciar de ellos, terminó cuestionando a Dios. Pero antes de dejarse llevar de esos malos amigos, que no eran amigos de Job, cuando su esposa lo confrontó por la crisis que estaban pasando, Job dijo, del vientre de mi madre salí sin nada y al polvo de la tierra volveré sin nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Eso muestra que era un hombre que dependía de la oración. Dependía de lo que él creía que Dios podía hacer a través de la oración. Entonces, pasamos al versículo 3. Oiga lo que dice el escritor en el versículo 3. Dice, todos juntos pidamos a Dios que nos abra una puerta para comunicar su mensaje a la gente. O sea que todo creyente tiene un compromiso delante de Dios, y el compromiso es que todos debemos predicar o todos debemos orar para que la predicación se esté moviendo constantemente. ¿Qué tenemos que hacer todos? Orar para que la predicación se esté moviendo constantemente. Si usted es un creyente que dice que ama a Dios y no está orando para que el Señor alcance las almas, entonces usted tiene que empezar a hacerlo desde ahora. Porque aquí dice el escritor, el hombre de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, dice, todos juntos pidamos a Dios que nos abra una puerta para comunicar su mensaje a la gente. O sea que la oración de cada creyente debe ser, Dios use a sus predicadores, use a los pastores, use a los evangelistas, a los apóstoles, a los profetas, úselo a los maestros para que alcancen a la gente con el mensaje del evangelio. Nosotros tenemos que hacer guerra espiritual intercediendo por las almas. Si un creyente no entiende que esto es parte de su vida cristiana, ese creyente entonces no está ejerciendo el ministerio que se le delegó a cada cristiano. ¿Y cuál es el ministerio que se le delegó a cada cristiano? El ministerio de la reconciliación. Reconciliar a los hombres con Dios a través de la predicación del evangelio. No, pero que yo no tengo el don de predicar, pero tienes rodillas que puedes doblarla delante de Dios para orar. Tienes en tu corazón una comunión con el Señor, que cada vez que estés delante de su presencia debes aprovechar para pedir, Señor,
Mire a los que predican, a los misioneros, a los evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, pastores. Mire a toda esa gente que lleva su palabra. Úselos para alcanzar a las vidas. Aló, ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Interceder por los que predican para que se comunique el mensaje. En este versículo 3 nos dice el escritor: aunque ahora estoy en prisión por anunciar este mensaje. Preste mucha atención. Hoy en día tenemos una desgracia que se está infiltrando en las iglesias que le llaman el evangelio de la prosperidad. Aunque Dios prospera, el evangelio de la prosperidad que se predica hoy no es bíblico. El de decirte dale a Dios por intercambio para que Él te devuelva. O ven y pacta una semilla en el altar. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es ofrendar, diezmar, ayudar al pobre, a la viuda, al menesteroso, darle a Dios generosamente. Pero hacer pacto con Dios, ya Jesús hizo ese pacto en la cruz del Calvario. Ya no hay que hacer otro pacto, solamente honrar el que ya tenemos con Jesús. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que por causa de su vida en Dios, que por causa de estar lleno del Espíritu, que por causa de ser un mensajero, él está preso. O sea, eso va para los que piensan que los hijos de Dios no pasan por días difíciles. Eso va para los que piensan que los hijos de Dios no pasan por prueba. Eso va para los que piensan que los hijos de Dios no van a tener situaciones complicadas por causa de predicar el evangelio. ¿Aló? Por causa de predicar el evangelio te va a venir persecución. Por causa de predicar el evangelio te van a entregar a las cárceles. Dele gracias a Dios que estamos en un país donde todavía no se está viviendo la persecución por causa de predicar el evangelio. Pero hay naciones donde tú predicas el evangelio y literalmente te quitan la vida. El norte de Corea, por ejemplo. Hay otros países donde está prohibido hablar de Cristo. Y nosotros estamos aquí en un país donde no tenemos una persecución abierta. Y este hombre dice que por causa de anunciar el mensaje, él estaba en la cárcel. Y muchos estamos cuestionándonos, desde que soy cristiano la cosa me va mal. Desde que soy cristiano se me fueron los amigos. Si se te fueron los amigos cuando te convertiste a la fe, porque nunca fueron tus amigos. ¿Aló? Todo lo que te va a pasar en el evangelio, sea bueno o sea malo, tiene un propósito. Todo lo que te va a pasar en la fe, sea bueno, sea malo, Dios lo va a usar para glorificar su nombre. Mire, yo me cansé de hacer travesuras cuando viví en Puerto Rico. Cuestiones que si me agarraba a la justicia, eran muchos años de cárceles. De cárceles. Que Dios me ayude. De cárceles. Muchos años de cárcel. Y nunca caí preso. Vengo al evangelio, empiezo a predicar la palabra del Señor y viene una persona que decía que era hermano en la fe y resulta que vio que la tablilla de mi vehículo no se había vencido y dijo, como la mía está vencida, agarró mi tablilla, la puso al vehículo de él y agarró la de él y me la puso a mí y yo como oveja fui llevada al matadero. Me paró la policía, me dijo, esa placa no es de ese vehículo, además está vencida. Yo no sé, yo tenía mi placa ahí. El policía me dijo, en lo que se resuelve el asunto, ponte de espalda. Me puso la esposa y me montó en el vehículo y me llevaron a la cárcel por 2 días. Y yo en la cárcel empecé a cuestionar a Dios. ¿Cuántas cosas hice yo en el mundo? Tan mal que me porté y nunca fui a la cárcel. Y ahora que predico la Biblia, que estando con el comentario de Matthew Henry en el carro, me traen a la cárcel. Y el Espíritu ahí me ministró y me dijo, no te traje a quejarte, abre tus ojos y mira alrededor. Y abrí los ojos y vi un muchacho llorando en el piso y de repente el Espíritu Santo activó los dones y le dije, el Señor te tiene en este lugar para que un hombre de Dios te diga que vuelvas otra vez a los caminos del Señor, que tu papá te necesita en el ministerio. El muchacho explotó en llanto. El joven era hijo de un pastor. Y de repente vi a uno que estaba ahí preso por andar de borracho en la calle. Y le dije, si aceptas al Señor, Él te saca mañana.
Y el hombre entre lágrimas me dijo, es que me van a deportar, que esto y que lo otro. Le dije, si le das la oportunidad a Cristo, Él puede cambiar todo tu destino y te puede dar otra oportunidad en esta nación. Aceptó al Señor. Ya el otro día lo dejaron ir. Yo dije, Señor, ya van 48 horas casi. Ya yo creo que yo hice mucho. ¿Por qué no me saco otra vez? Hasta que llegó mi pastor en mi rescate. Mi pastor Francisco Romero. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. O sea que usted no puede pensar que por causa de que usted es hijo de Dios no le van a venir días difíciles, van a venir. Así como le viene a los que no tienen a Jesús también. A diferencia del creyente, el creyente está firme, plantado sobre un fundamento, plantado sobre una verdad inconmovible. Que cuando está orando, que cuando está alineado con el Señor, puede ver con mucha claridad sobre qué fundamento está establecido. Pero cuando deja de orar y viene la tormenta, siente que se muere. Porque la oración es lo que nos da fortaleza. No hay una vida de fortaleza si no hay una vida de oración primero. Por eso oiga lo que dice Jonás 2:7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando te sientas que todo se está yendo al piso, cuando sientes las puertas cerradas, es el mejor momento para depender de la oración. Porque en tu angustia el Señor te va a escuchar. Oiga lo que continúa diciendo en el versículo 3. Dice, oren para que podamos enseñar el plan secreto que Dios ha dado a conocer acerca de Cristo. En Reina Valera le llama misterio, para que enseñemos el misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento se emplea 7 veces. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, oren para que la gracia que se me ha sido dada para anunciar el evangelio de Cristo me puede el Señor usar para abrir los ojos de muchos perdidos. O sea que el creyente no solamente debe orar por su propia vida y su relación con Jesús, sino que debe orar para que sea predicado el evangelio, para que el Señor dé a conocer su palabra a través de las vasijas que Él usa. Oiga lo que dice en el versículo 4, dice, oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad, pues esa es mi misión. Oiga cómo habla este hombre, habla con seguridad, dice, esa es mi misión. ¿Sabemos nosotros cuál es nuestra misión en el Señor? ¿Sabemos nosotros cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Si no somos capaces de saber cuál es nuestra misión, es muy probable que no estemos leyendo las Sagradas Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras se explica con mucha claridad cuál es la misión de cada creyente. Id por el mundo y predicad este evangelio a todas las naciones y haced discípulos. Eso es una misión dada para todos, no para algunos, para todos. Ah, pero es que yo no tengo ministerio. Usted no tiene que tener ministerio. Usted lo que tiene que ser es cristiano. Si ya usted es cristiano, usted tiene que ganar almas para el Señor. ¿Aló? Amén. Si queremos ver la bendición empieza haciendo la voluntad de Dios. Porque la gente relaciona bendición con cosas materiales. La bendición es hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo busco el reino de Dios y su justicia primero, Él me añade las cosas que me hacen falta. Escuche esto. El versículo 5 dice, compórtense con sabiduría ante lo que no tienen fe. Esto es algo muy importante y esto tiene que ver con el comportamiento de la gente que dice que es cristiana. Cuando un cristiano da mal ejemplo en el trabajo, en la calle, en la escuela, en donde quiera que llegue, ese cristiano le está haciendo un daño a todo el cristianismo. Porque está dando un mal testimonio que los inconversos van a usar como excusa para atacar a los que realmente no dan mal testimonio.
Por eso es importante que usted y yo aprendamos a medir nuestra forma de comportarnos delante de los demás. Si usted no tiene algo sabio que decir, mejor quédese callado. Es mejor. Es mejor callar cuando no sé qué voy a decir, que decir una necedad o que hablar mal de mi prójimo. Cuando yo hablo mal de mi prójimo, el que me escucha dice, yo no me quiero congregar en esa iglesia. Porque si se habla así de la gente donde se congrega, ahí la cosa tiene que estar mal. Usted ve cómo podemos dar un mal testimonio y permitir que gente no venga al evangelio por no portarnos sabiamente. Y hay una etapa en la vida cristiana donde vamos a cometer cosas como esta, inmadurez y cosas así. Pero ya después que llevamos un tiempecito en el Señor, se supone que ya hemos crecido lo suficiente para no seguir en ese estilo de vida. Si seguimos en ese estilo de vida, un solo mensaje. ¿Cuál? No está creciendo. Es una persona inmadura. Es una persona que no puede ser usado como una vasija de honra en los asuntos del Señor porque no está creciendo. Y si no es un creyente firme, lo que va a hacer es dar mal testimonio. Miren, en la iglesia donde yo me congregaba, había una señora que formaba parte de los ancianos. Y las cosas que se hablaban internamente en la iglesia, ella me lo hacía saber a mí que yo no era parte ni del coro de alabanza. Y sacaba todas las cosas que debían mantenerse dentro de los ancianos de la iglesia, los sacaba y lo hacía público. Y la iglesia no salía de una situación porque había un espíritu siempre moviéndose de chisme. Donde hay chisme, dice la Biblia que lo que tienes que hacer es sacar al chismoso y se arregla todo el asunto. Saca al contencioso y cesa la contienda. Saca al chismoso y cesa el chisme. Pero hay iglesias que lamentablemente tienen personas que no quieren crecer, que no viven sabiamente y estorban al que quiere crecer en la fe. No hay nada más ridículo que ver una persona que me lleve tiempo en la fe que esté hablando mal de otro hermano, porque yo que voy detrás voy a decir, oye, si este que tiene más tiempo que yo, se supone que por el tema de que tiene más tiempo que yo, ha avanzado más que yo, ha aprendido más que yo, pero lamentablemente no es así. Si una persona no tiene sed de la presencia de Dios, no tiene sed de su palabra, no tiene sed de aprender, esa persona no va a llegar muy lejos. Va a acumular muchos años en la fe, pero no va a llegar muy lejos. Y no va a actuar sabiamente cuando tenga que proceder en ciertos asuntos. Porque la sabiduría en el Señor se adquiere en base a la oración, al conocimiento y a las malas experiencias. Todos los errores que yo cometí cuando iba empezando en el ministerio, no se supone que yo lo cometa ahora. Todos los errores que yo cometí cuando era nuevo convertido, no se supone que esos errores yo los continúe cometiendo ahora, porque se supone que yo debo crecer. ¿Aló? Y hay gente que se la pasa como aquel gran teólogo que dijo, trópese de nuevo con la misma piedra, chocando con la misma piedra. ¿Y sabe por qué le pasa eso? Porque no les interesa crecer. El crecimiento, cuando no lo anhelas, no lo recibes. Cuando una persona quiere crecer, se determina a poner de su parte para que Dios elimine las cosas que estorban en la vida de ese creyente. Por eso Pablo dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe. Porque nosotros somos los que predicamos a Cristo con nuestro estilo de vida. Nosotros somos los que predicamos a Cristo con nuestra forma de conducirnos entre los demás. Dios no está llamando a gente perfecta, Dios está llamando a gente a vivir en santidad. Porque todos los que estamos aquí tenemos imperfección todavía. Pero una cosa es imperfección y otra cosa es serle de piedra de tropiezo a un débil. Y hay gente que no mide su palabra a la hora de hablar. Y ustedes saben, porque ustedes tratan con gente, y yo estoy seguro que han tratado con personas que ustedes dicen, pero este no mide su palabra, estamos en un lugar público y está haciendo comentarios negativos de hermanos, de pastores, de iglesias, de ministros, en un lugar público y en voz alta.
Esa gente no tiene pasión por Cristo, porque si tuvieran pasión por Cristo, lo primero que entendieran es que cuando cometen esa falta de sabiduría, le están haciendo daño al buen mensaje de Cristo. Es como que yo trabaje en una tienda de vender acordeones y que él venga a comprar un acordeón y que yo esté tirando por el piso la tienda. Yo fui y le dije, andaba con mi esposa ese día, le digo a una joven en una cafetería, dame el mejor café, por favor. No, estás en el lugar equivocado. Y yo dije, me dice mi esposa, wow, y ella trabaja aquí. Y yo dije, por lo menos fue sincera, pero esa sinceridad le está haciendo daño a lo que le está proveyendo a ella. O sea, no fue sabia. Porque ella puede decir sin necesidad de descalificar donde ella trabajaba. Ella puede decir, el café de aquí está bueno, pero yo te puedo dar el que es mejor de lo que tenemos. Sabiduría. Sabiduría. La sabiduría no es hablar con hipocresía. La sabiduría es saber cómo voy a decir lo que tengo que decir. Yo antes no medía para hablar cuando iba a corregir o iba a confrontar a alguien. Yo iba fuerte. Pero ahora puedo ir fuerte, pero con sabiduría. Si el otro quiere malinterpretar, ese es su problema. Hablarle a la gente claro, con sabiduría, es lo mejor que irse por detrás a hablar de ellos. Entonces Pablo dice, escuche esto, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe. Porque si no nos comportamos con sabiduría, podemos estorbar a que personas vengan al conocimiento de Cristo. Por eso es que Pablo dice, ustedes son cartas leídas. Traten de que su estilo de vida se alinee con el mensaje. Cristiano perfecto no hay. Pero el cristiano tiene que ser sabio en su proceder. ¿Aló? Mire, hay cristianos aquí entre nosotros, no se lo vayan a decir a nadie. Hay cristianos que uno les presta y son mala paga. Y no te pagan. Y cuando uno, para no pecar, uno le dice, varón, si yo le debo a alguno aquí, acuérdenme, porque yo soy olvidadizo, ¿oyeron? Sí, pues a mí se me van las cosas y a veces. Y uno le dice, para uno no pecar, dice, bueno, vamos a dejarlo así, la deuda. ¿No? Varón, mire, deje esa deuda, si está bien, no me pague. ¿Y sabe lo que hacen? Oh, gloria a Dios, Dios escuchó mi oración. O sea, me está robando y aparte dice que Dios le está escuchando. ¿Aló? Gente así todavía no le ha amanecido Cristo. Porque si usted tiene un compromiso, lo más natural es que usted cumple ese compromiso. ¿Aló? Y lastimosamente hay gente así en las iglesias. Que le piden prestado a usted o a mí. Dicen, yo te lo pago cuando Cristo venga. O le dicen, yo te lo pago la semana que viene. Y uno va a la semana, hey, el dinero. No, yo no te dije de qué mes. Yo te dije la semana que viene, pero no te dije si de noviembre, diciembre, enero, febrero. Y además déjame tranquilo, que yo soy un hombre de Dios, no me robe la paz. Oiga. Parece que ustedes han tocado con gente así. Hay gente así. Y esa gente juran que tienen a Dios en su corazón. Pastor, usted no tiene la autoridad moral para decir que no tienen a Dios. Bueno, la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Una gente no puede decir que es una cosa manifestando otro fruto. ¿Aló? Oiga lo que dice el versículo 5. Dice, después que dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Y mire, y esto es importante entenderlo, porque cuando el Señor venga, parte de las cosas que van a suceder en el tribunal de Cristo son estas dos que Pablo menciona en este versículo 5, de que debemos vivir con sabiduría o sabiamente. Y lo último que dice en la segunda línea del texto es utilizando su tiempo de la mejor manera. El Señor le va a pedir cuenta a los creyentes de cómo invirtieron su tiempo. Creyentes que ven una necesidad, un problema, una situación y que todavía no han entendido que nosotros fuimos llamados a interceder por las naciones, a interceder por las almas, y que dejan el tiempo de oración para irse a hacer otras cosas que no tienen que ver con cuestiones espirituales.
Dios le va a pedir cuenta por eso a esas personas. Porque el tiempo hay que redimirlo, utilizarlo correctamente. Si usted no sabe en su agenda poner lo de Dios y ponerlo como lo primero, entonces no me hable de relación con Dios, porque la relación con Dios es en el día a día lo que yo hago y experimento con Él. La relación con Dios no es venir a una iglesia y sentarme. Eso es fruto de la relación que yo tengo en privado con Dios. Que voy a la iglesia a aprender de su palabra. Que voy a la iglesia a escuchar el mensaje. Que voy a la iglesia a formarme para ganar a otros para Cristo. Ese es el resultado de vivir una vida conectada a Jesús. Y hay personas que no le dan de su tiempo al Señor. Y esas personas un día van a ser entrevistadas. Y el Señor le va a decir, te di 24 horas. Y de 24 horas tú no podías darme ni 5 minutos porque andabas muy ocupada, muy ocupado. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos da la vida, Dios nos da el aire que respiramos, Dios nos da todo lo que tenemos, lo que vamos a tener y todo lo que podemos ser en la vida viene de Dios. Y si no tenemos tiempo para sacar el tiempo que se le debe dedicar a Él todos los días, entonces tenemos un gran problema. Estamos recibiendo el beneficio, pero no honrando al que nos da el beneficio. Ustedes saben que el malagradecido es así. El malagradecido le dice, acércate para acá, por favor. No, por aquí arriba. Mire cómo es el malagradecido. Él me ayudó en algo y yo le doy la gracia de este modo. Gracias. Y lo voy a ver. No, yo debo hacer esto. Varón, gracias. Porque de verdad, si tú no me hubiese ayudado en ese viaje que hicimos, yo me duermo. Y ese viaje se hubiese convertido en 12 horas o en 2 días. Pero tú decidiste ir conmigo. Y por eso te agradezco. Dejadme darte un abrazo. Oiga, si eso es con un hombre, ¿cuánto más con mi Dios? El creyente tiene que ser agradecido. Agradecido a Dios y agradecido a lo que invierten en ti para tu crecimiento espiritual. Agradecido por todo aquel que te da la mano en el Señor. Porque el agradecimiento te prepara para Dios llevarte a cosas mayores. ¿Aló? La deslealtad se mide por la falta de agradecimiento. Por eso, utilice su tiempo de la mejor manera posible. Para que Dios cuando lo vea diga, este creyente es agradecido. Porque tiene una agenda muy apretada, pero su agenda empieza después que él termina de hablar conmigo. ¿Aló? Yo escuché de un gran hombre de Dios que él dijo en una ocasión, le preguntaron, ¿cómo es que tu ministerio ha logrado impactar tantas vidas a través del mundo? Y este hombre de Dios dijo, yo tengo entre mi familia, tengo un grupo de personas que se dedican a hacer todas las cosas que yo tengo que hacer por la mañana, como ir a comprar el mandado, ir a pagar la factura, hacer esto y lo otro. Y yo me encierro desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía a hablar con mi padre. Y después salgo. Y eso lo hago todos los días. Y ahí el periodista entendió por qué ese ministerio ganaba tantas almas. No podemos llegar a ser aquello que Dios nos ha llamado a ser si no tenemos una vida de constante rendimiento delante de Dios. Y si tu agenda está tan llena que no puedes rendirte delante de Él ni siquiera una hora, entonces debes preguntarte qué es más importante, o el Dios que te llamó o tu agenda. El versículo 6 termina diciendo, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Repita conmigo, inteligencia, amabilidad al hablar. Si vas a decir algo que en vez de arreglar va a traer una situación difícil, piensa, como dice una alabanza por ahí, piensa y reflexiona. Piense primero qué vas a decir. ¿Qué puede hacer esto
si yo lo digo como lo quiero decir? ¿Qué daño puede traer esto? Mire, lo dije hace unos días. Mi hermana en el 2003 por allá, viajando de República Dominicana a Michigan, el avión la deja en el aeropuerto de New Jersey y la mandan a dormir en un hotel porque fue una falta de la aerolínea, que por alguna razón no viajaron. Y al no comunicarnos con ellos, acuérdense que en aquel entonces los celulares no eran tan usados como son hoy en día. Empezaron en los 90 por allá, pero no todo el mundo tenía un celular todavía en ese tiempo. Nosotros no podíamos comunicarnos con ella y nos comunicamos con una amiga de la infancia, una supuesta amiga. Y la respuesta que nos dio a mí cuando hablé con ella, y creo que mi hermano habló con ella también, es que mi hermana se había ido con otro hombre. Ella es casada. Por eso es que uno tiene que ser inteligente al hablar. En el caso de esa muchacha fue usada por el diablo porque esa muchacha no conoce de Jesús. Y espero que el Señor la haya alcanzado. Aunque yo en sus días quería mandársela al Señor, pero no pude. Pero escuchen esto. Ella, por no hablar con inteligencia, ella provocó un problema grave aquí. Porque mientras mi hermana estaba quedada en New Jersey, por aquí estábamos pensando, ay, ¿cómo ella hizo eso? ¿Cómo ella deja a su familia, a sus hijos y se va con otro hombre? Pero eso no se veía venir porque nunca vimos algo que diera indicio de eso. Y ya por aquí estamos haciendo un juicio, emitiendo un juicio. Y al final todo resultó ser una vil mentira. ¿No le ha pasado a ustedes que usted se encuentra con una persona y cuando le empieza a tratar le dice, wow, pero usted no es como me dijeron? Pues por lo regular la gente habla a nuestras espaldas y lo que habla no es bonito, oye, porque las cosas bonitas no se dicen a las espaldas, o solamente los que son honestos sí dicen las cosas bonitas a las espaldas. Hablan bien cuando alguien no está presente, esa persona. Pero hay personas que lastimosamente no saben practicar ese principio de hablar con inteligencia y no piensan en el daño que se puede causar a largo plazo. Ah, yo no sabía que usted era así hasta que lo estoy tratando. Bueno, Jesús en el tribunal de Cristo dice que todos vamos a dar cuenta de toda palabra, sea buena o sea mala. O sea, todo lo que hicimos en el cuerpo, de eso se nos va a pedir cuenta. Por eso es que el creyente tiene que entender que tiene un compromiso con el Señor, que el Señor va a venir en cualquier momento y que Él tiene que estar dispuesto a hacer las cosas en su orden, actuar con la inteligencia espiritual de un hombre o una mujer de Dios. ¿Aló? Antes yo caí en el gancho de la famosa pregunta que te hacen, ¿qué tú opinas de fulano? Por lo regular de figuras conocidas. Y cuando uno daba su opinión decían, David Reynoso dijo. Entonces como yo no conozco a esa persona y alguien me pregunta su opinión, mi opinión en relación a esa persona, yo no le voy a dar detalles de que yo opino porque yo no conozco a esa persona. Pregúntele a la misma persona o pregúntele a Dios. Porque lastimosamente hay personas que por falta de oración no son inteligentes ni amables a la hora de hablar de los demás. Y los inconversos ven eso. Y termina diciendo, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo que merece alabanza, todo lo que es de buen nombre. Pablo dice, en esto pensad, en esto meditad. En esas cosas vamos a pensar y vamos a hablar de esas cosas para que las personas nos den buenas respuestas. ¿Aló? ¿Qué tú opinas de fulano? A mí no me lo pregunte, pregúnteselo a fulano. ¿Por qué me lo pregunta a mí? ¿Y cuál es el asunto? ¿Por qué tú me vienes? ¿Aló? ¿O vi algo que no me gustó de él? Junior, mira, a mí no, yo no puedo hacer eso, es allá. Hermano, venga acá. Hay algo que yo vi que no me pareció, mire, esto y esto y esto. Hermano.
hermano me lo va a agradecer, porque va a decir, lo está hablando directamente con la fuente. Eso es cristianismo, eso es crecer. Y esas cosas se logran cuando vivimos una armonía con la oración. Repita conmigo, la oración es poderosa. La oración nos hace salir de la mediocridad. O sea que podemos ver con mucha claridad en estos textos leídos que la Biblia nos enseña que la oración puede resolver todos los problemas de la vida, porque nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en estos textos leídos hemos visto por lo menos 8 cosas que hace la oración. Primero, la oración debe perseverarse en ella. Segundo, debemos velar continuamente en oración, los ojos abiertos siempre, entendiendo los tiempos, viendo todo lo que está aconteciendo a nivel mundial que nos indica de que el Señor viene en cualquier momento. Tercero, debemos dar gracias a Dios continuamente. Un cristiano de oración da gracias a Dios todos los días, no importa lo que esté pasando en su vida, dice, gracias Señor. Número 4, orar por los ministros y su obra para que Dios los use para alcanzar las almas. Número 5, orar por el éxito del evangelio, que el evangelio pueda llevarse a todas las naciones de la tierra, que todos puedan escuchar el mensaje de Cristo. Número 6, vivir una vida cristiana ante los hombres, viviendo sabiamente. Número 7, utilizando el tiempo para Dios. Si tienes tiempo para todas las cosas, si no tienes tiempo para Dios, tienes un gran problema. Y por último, número 8, ser prudente con los hombres. Aprendemos 8 cosas muy importantes en estos versículos que hemos leído que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Por eso es importante que usted entienda que sin oración no verás resultados. Esto no se trata de que yo tengo unos títulos ahí en la pared que yo estudié en Harvard. En el mundo espiritual eso no trabaja. Eso yo me gozo y lo aplaudo en el mundo físico. Gloria a Dios. Una bendición, supérate, echa para adelante. Pero en el mundo espiritual, si no hay oración, hermano, no vas para ningún lado. En el mundo espiritual, las rodillas dobladas delante de Dios y un corazón entregado por completo a Él son las cosas que te van a hacer ver el favor y la gloria de Dios. Así que no presumamos con las cosas materiales. Vamos mejor a darle gracias a Dios porque tenemos lo mejor que puede tener un ser humano. ¿Y qué es eso, pastor? Acceso a Dios 24/7 mediante la persona de Jesús, a través de la oración. Así que si vos querés crecer, tenéis que buscar del Señor en oración. Tienes que consagrarte en oración, porque la oración es la que te va a empujar al propósito. Un creyente que no ora, el diablo lo devora. Un creyente que no ayuna, el diablo se lo desayuna. No estamos luchando contra carne ni sangre. Estamos peleando contra espíritus malos, contra fuerzas invisibles. Y esas fuerzas invisibles solamente se destruyen con el poder de la oración. Solo con eso. Los argumentos en el reino no sirven para nada. Los argumentos no nos abren la puerta, los argumentos no nos levantan, los argumentos no pueden hacer nada. Aquí lo que funciona es la oración. Por eso la oración tiene poder. Si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus pecados, yo desde los cielos escucharé su oración y sanaré su tierra. La oración es lo único que puede traer una gracia abundante de Dios sobre los que escuchan y sobre los que viven una vida que agrada al Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender el poder que tiene la oración
y a mirar nuestra agenda y a ver cosas que hacemos que nos hacen perder tiempo y en ese espacio vacío llenarlo de oración. Ah, tengo 3 espacios vacíos en el día, lo lleno de oración. No lo llene de Netflix. Llene de Netflix una vez a la semana, un día. Pero hay gente que llena de Netflix todos los días, viendo películas cargadas de brujería, de demonios. No la llene de las redes sociales, llénela de Dios. Y cuando llene esos espacios vacíos de Dios, entonces usted va a empezar a darse cuenta cuán hermoso es estar en su presencia. Porque van a empezar a correr por medio de ustedes esos ríos de agua viva. Esa presencia del Espíritu. Por eso es importante la vida de oración. Señor, oro por los que están en las redes sociales, por los que nos ven. Le pido que su Espíritu Santo ponga en su corazón el deseo de orar fervientemente y de entender que la oración es poderosa. Porque de no ser así, Señor, nos vamos apartando poco a poco de usted y vamos llenando nuestras vidas de cosas que realmente no nos benefician para nada espiritualmente. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice...